Se intentará sentir lo que Cabarero dice en el concierto de Bad Bunny con los cuerpos. Seguro que sí, pero Bad Bunny conseguirá que tú sientas todo lo que él quiera. Más vale. Igual te sube a la casita esa, Sí, a la cabaña de esa. los famosos con Lamine Yamal, claro. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Hola. Buena vesprada, Valencia. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, voy a echar agua. Sí, vamos a gestionar las cosas de las aguas. Bueno, muchísimas gracias a todas por venir. Nos hace mucha ilusión estar aquí, en esta ciudad que tanto nos gusta. Y bueno, como veis, llevamos unas camisetas verdes muy especiales. Sí. Sí, queríamos mostrar nuestro apoyo a la huelga indefinida por la educación pública en la Comunitat Valenciana. Sentimos mucho que haya coincidido y sobre todo lo decimos porque queremos mandar un saludo a un montón de gente que nos ha escrito diciendo que no iba a estar aquí porque estaba en un sitio más importante, en mi opinión, hoy. Así que, es una manifestación. Sí. Así que nada, mucho ánimo y muchas gracias a todos los profesores y profesoras que además... Todos nuestros oyentes prácticamente son profesores y profesoras y médicos, sanitarios y sanitarias. Sí. Esta es la gente que nos escucha. Que por suerte para es nosotras. Una suerte. Así que nada, mandarles un beso muy fuerte y ojalá pues volvamos pronto a Valencia y pueda venir toda esa gente que hoy no ha podido estar. Efectivamente. Bueno, estamos en el Festival Fronteras, que nos han invitado a estar aquí. Damos las gracias a la organización y nos han pedido que pensemos acerca de música, de literatura y de filosofía. Y nos hace mucha ilusión poder adoptar un poco esta mirada, porque nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos hablado de música en punzadas sonoras de manera extensa. Hemos estado en el Camerino y claro, como estamos en el edificio de la ópera, estaban pasando cosas estrambóticas. Para empezar, había un piano de cola en el camerino, una cosa que nunca nos ha pasado jamás en ningún camerino. No habíamos tenido este nivel. Y como Inés tiene el grado medio de piano, le he dicho, por favor, aprovecha este momento. Sí, me he reencontrado con una relación tóxica que tuve, que fue el piano, ¿eh? Sí. Porque me hice el conservatorio entero y fue un poco, o sea, muy bonito y muy traumático. De hecho, ya sabes, Paula, que yo una vez al mes sueño que tengo mi vida actual, pero que me queda sexto del conservatorio de terminar. Esto es una pesadilla que tengo muy frecuentemente y cuando veo a mi profesor de piano, a Pablo, un saludo desde aquí, te suben los sudores. Le digo, sueño mucho contigo, Pablo. Y me dice, cuando le digo por qué, me dice, qué pena, Inés, qué pena. Ya, pero sí, efectivamente es tóxico. Y luego estaba pasando una cosa que me ha encantado, los oyentes muy fieles de Punzadas Sonoras lo entenderán, que estaba viendo un ensayo de Turandot y teníamos una tele chiquita y estábamos viendo el ensayo. Y de repente hablaba una voz que decía... Alfoso, orquesta, no sé qué. Y nos hemos pegado un susto. Nos hemos pegado unos buenos sustos. Ojalá habernos colado en Turandot. Yo estoy planteándome esconderme en algún sitio de este laberíntico edificio y poder ir a Turandot, porque es mi ópera favorita y la amo. Así que nada, ¿estamos muy contentas? Sí. Yo tenía que aclarar una cosa, chicas, que es que no sé si habéis visto que Lamine Yamal se ha echado una novia que se llama Inés García. Me está escribiendo gente por Instagram. Sí. Preguntándote si eres tú. No soy yo. Y querías confirmar. Quería confirmar que no soy yo, es una tocaya mía. Sí. No sabemos nada que le mandamos de la muchacha, también un beso desde aquí. Claro, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, y simplemente este es el rumor que queríamos desmentir en el día de hoy. Sería tan gracioso ser yo. O sea, la verdad es que Nos vendría tan bien. Hombre, no, claro, sería increíble. Joder. Sería increíble la publicidad. Top 1 España, el podcast. Sí. Yo diciendo cosas tipo, Bart es bien, pero Lamine... Pues que sería, o sea, como un giro tan extremo de tu narrativa personal. Claro, me engañaría. Podríamos hacer un episodio súper triste que fuera ruptura. Claro, sí. Muy bartesiano, por otra parte. Sí. Bueno, en una vida paralela está pasando, en un universo posible está pasando eso. Pero está pasando esto al mismo tiempo no que no tienes el grado medio en piano. O sea, todo junto en el mismo universo. Esto trae Inés García. Sí, efectivamente. Entonces, nada, queríamos empezar a avisar de que es un episodio hoy muy bartesiano, porque pues Paula decía que nunca hemos hablado de estas cosas y en concreto nunca hemos hablado de la faceta de Bartes que tiene que ver con la música, que además es muy importante, no tanto quizá en su faceta pública, pero sí en la faceta íntima, que honestamente nos interesa más, ¿no? Siempre nos interesa
interesa más. Nuestro francés triste favorito siempre nos interesa ver qué sentía. Sí, y vamos a diferenciar esta relación entre Barthes y la música en dos planos diferentes. En un primer plano nos vamos a centrar en lo que hemos llamado vida íntima y luego estará la vida pública, que lo hemos relacionado más bien a los textos, ¿no? Podríamos decir vida pública o vida intelectual. Para la vida íntima hemos usado el gran mamotreto, que es la biografía de Tiffany Samoyolt, perdón, ¿no? por esta pronunciación, pero que ya sabéis que hemos citado mucho, que es una biografía muy gorda y que agradecemos a todos los dioses de las biografías de que exista porque pudo acceder ella pues, a archivos personales y a cartas y a incluso espacios donde habitó y la verdad que es una pasada. Y ahí explica ella que la infancia de Barthes en Bayona está relacionada con los aprendizajes de dos cosas. En un primer lugar, de la lengua y luego de la música. Dice Barthes, compuse pequeñas piezas mucho antes de escribir. Y es que su tía Alice era profesora de piano, estaba inmerso en lo que él llama una musicalidad familiar. De hecho, cuenta su biógrafa que el último texto completo que escribió antes de su muerte, que esto yo no lo sabía, no tenía ni idea, se llama Piano Souvenir. Y dice, desde mi cuarto, al regresar a casa por el jardín, escuchaba unas escalas, unos pedacitos de fragmentos clásicos. Sin embargo, ni el alejamiento ni el carácter siempre un poco ingrato del juego pedagógico me eran desagradables. Todo lo contrario. Si hubiera dicho que el piano se preparaba para convertirse en recuerdo, porque cada vez que escucho a lo lejos un piano, toda mi infancia, nuestra casa de Bayona y hasta la luz del sudoeste irrumpen en mi sensibilidad. O sea que vemos que está muy ligado al recuerdo, que por cierto, ahora que estamos leyendo a Proust en nuestro club de lectura de grandes libros, esto es como bastante parecido a la idea de la Magdalena de Proust, ¿no? De escuchar algo o sentir un sabor, un olor y que te recuerde o te lleve a un sitio. Y es que la música siempre estuvo presente para Barthes en la escucha de una escala, como decía, en los ejercicios que tocó con frecuencia. Para él eran frases que alojaban, dice, varias cualidades de su infancia. Estaba presente una sensación que era auditiva, pero que también era táctil. Y esta parte táctil será súper importante cuando expliquemos también la parte intelectual, la parte de los textos, la importancia del cuerpo. Dice que había un contacto entre lo que llama la playa de marfil y la almohadilla de la piel, que es la tecla y el dedo, pero claro, Barthes lo dice mejor. de manera mucho más bonita. Sí. Dice que el piano puede traer la casa, puede traer la luz y que la música no es solo melodía, sino también texto. Y dice, para mí el piano también era una literatura. A veces incluso prefería leer la música que tocarla. Hay algo que le gusta mucho que está en la posibilidad del desciframiento de la música. Tú esto lo entiendes mejor que yo porque Inés toca el piano y tiene este grado medio místico y yo no sé lo que es un tono. Le está explicando a Paula en el camerino lo que es un compás. Sí. Ha estado genial. Yo sigo sin entender bien de qué me hablan. Hay un montón de cosas para leer en una partitura y yo no entiendo ninguna. Me dice, eso es el tono, eso es un hashtag. O sea, es lo único que mi cerebro asocia. Sostenido. Es un hashtag. Eso, sí. Lo que sea. ¿Ves? Es que no puede ser. Y le he dicho, ¿cómo sería para mi cerebro intentar aprender ahora música como de adulta? Sería genial. Tu cerebro haría... ¿Cómo? Como... Uy, que rompo todo, perdón. Esto para la radio fatal. Sería un estímulo. Me encantaría y creo que se me daría terriblemente mal, pero igual por eso debería hacerlo. Sí. Bueno, te animamos, Paula. Sí. Puedes tocar una silla como Amaya. Sí. La silla flauta. Pero igual se me daría mejor eso que el piano. El piano me parece, indescifrable, ¿no? Volviendo a Barthes, él siempre se diferenció del artista o del músico profesional porque mantuvo el piano en la dimensión doméstica y define este espacio de la música, de tocar, pues como una práctica privada, lejos de un escenario, como tú, que no querías tocar en escenarios cuando estabas tocando el piano, y prefiere lo fragmentario, la deambulación o el capricho frente a la perfección o la ejecución impoluta. Y en su texto Música práctica lo que hace es criticar que el profesional ha sustituido al amateur y dice, ya no se toca, la actividad musical ya no es manual, muscular, modeladora. Es decir, que se aniquila una especie de hacer y nos convertimos en oyentes pasivos de un concierto, de un festival, de un disco, y se pregunta qué pasa con ese hacer y qué pasa con el componente muscular de la música. Veréis que vamos a hablar mucho de la relación entre música y cuerpo, que es una de las ideas que vertebra un poco el guión. Y también queríamos contaros la obsesión de Barthes con un músico en concreto, que era Schumann, porque estaba muy obsesionado con los 6 estudios de concierto sobre los caprichos de Paganini.
fascinante título, por otra parte. Y le entrevistan en un programa de radio y él contó que le gustaba mucho estos conciertos, estos estudios, y dice que no puede responder a la pregunta de qué manera está obsesionado con esa música, porque dice, me gusta precisamente con esta parte de mí que me es para mí mismo desconocida. Aquí Barthes, siempre místico, mi niño. Dice, para amar es necesario que existan esas formas de fuga hacia lo desconocido, abriendo el tiempo y el territorio, que creo que es una frase que se puede aplicar más allá de la música, pero él decía, como utilizando un poco esta idea del punctum, que nosotras hemos hablado mucho de ella, que él expone en su libro La cámara lúcida, de que algo te atraviesa y no sabes explicar muy bien qué es, pues lo mismo le pasaba cuando escuchaba esta música. No sabe explicarnos de qué manera la ama o lo ama. De hecho, su relación con la música, y esto también creo que es muy bonito, estuvo siempre unida a la amistad, porque tocaba el piano con amigos, personas a las que quería le llevaron a la ópera, o sea que a él no le gustaba particularmente, pero sí se dejaba llevar un poco por otras personas, cantaba también con amigos, con amantes, y es que el teatro y la música, que en la parte de Barthes más académica, por supuesto, pues ni se menciona, tuvieron para él un componente de divertimento, de juego, en comparación quizá con otras formas de arte que son más restrictivas, como puede ser el texto literario o el formato libro, como que siento que aquí él se permitía no dejarse tanto llevar por lo intelectual, lo racional, sino por lo lúdico, lo que tiene que ver con el placer. De hecho, dice que la música siempre le atrapó con violencia, sentía placer en la ejecución. Participó también en bandas musicales, compuso obras, ayudó a organizar conciertos, dio clases de canto con su cantante favorito, que esto me hizo mucha gracia, era un músico llamado Charles Pancera, no sé bien cómo se dirá, que un poco Barthes fue con un amigo cuando eran estudiantes, tipo, ¿me darías clases de tal? Y dijo, sí, hombre, y se las dio gratis. Sí. Y como que fue increíble, claro, porque Schumann y Pancera siempre fueron sus dos referentes musicales. Participó también en la radio, donde compartía sus preferencias musicales, y el 15 de marzo de 1935 escribe: vanidad de todo al lado de la música. No tengo solo amor por ella, es mucho más, es certeza, es fe. Es como si hubiera alcanzado la certeza de un mundo superpuesto al nuestro, un mundo cuya base estaría en la altura de nuestros oídos. Pensamiento, incierto. Música, verdad, certeza, realidad. Sí, entonces podríamos decir que Barthes no tiene una relación intelectual con la música, sino que ésta todo el rato le reconduce hacia su pasado y no entiende por qué cierta música, como le pasaba con la música del romanticismo, que le gustaba tanto, puede pasar de moda o desfasarse. Y él siempre volvía a los mismos compositores, ¿no? A Pancera y a Schumann. Y hay una cosa muy bonita que leyendo sobre esto y leyendo sobre Barthes no entendiendo por qué las cosas pasan de moda, que dice, no le gusta dejar de amar algo. O sea, ¿por qué dejarías de amar algo que amas? ¿No? Entonces él estaba anclado a lo que ya le gustaba. Y ahora vamos a ver cómo esta relación íntima es la que construye un poco su pensamiento sobre la música, que esto pasa mucho en los textos bartesianos. Él muchas veces parte de cosas muy íntimas y luego desarrolla hacia una teoría más amplia y muchas veces muy abstracta. De hecho, hay cosas que vamos a intentar explicar en este guión que hemos dicho, no sé yo si lo entiendo yo misma bien. Hemos dicho sos. Hemos dicho sos, pero esto pasa mucho con Barthes. Y él se pregunta en sus notas personales, ¿hay algo más indiscreto, más abusivo que partir de sus gustos personales para edificar una teoría? Pero es lo que hace. Es indiscreto él en su trabajo en este sentido. Sí, y abandonando un poco, vamos a ver cómo esta vida íntima se traduce en lo que os decíamos antes, ¿no? En la vida pública, en el texto. Concretamente hay un libro que me cuesta muchísimo pronunciar por estos problemas neurológicos que a veces tengo. Bueno, neurológicos. En los que sí, como que no soy capaz de decir una palabra, aunque sepa cómo se escribe, ¿no? Pues es obtuso y yo tengo metido que es obtuso. Sí. Y entonces digo lo obvio y lo obtuso. Pero no es así. No es así, no. Es lo obvio y lo obtuso. Hay una parte que se titula El cuerpo de la música y aquí incluye textos que son, la verdad, increíbles, como El acto de escuchar, Música práctica, El grano de la voz, Amar a Schumann y otros más. Y también existen distintas notas breves que se dedican a la crítica musical. Hemos leído un artículo académico de Fernando Pérez Villalón que cuenta que un poco toda esta faceta, ¿no?, relacionada con la crítica musical se llama Barthes y la música, esquema teórico en 3 figuras, y dice que pese a que la obra de Barthes ha sido muy difundida, no ha pasado lo mismo con lo que tiene que ver con la música. De hecho, en sus obras completas dice que hay 21 textos relacionados con este tema y que ocupa un lugar muy marginal y, sin embargo, dentro de esta marginalidad contiene cosas muy interesantes, ¿no?, relacionadas con la teoría de la crítica musical
y que dialogan mucho, esto es lo que yo más he sentido cuando leía todos estos textos, con otras obras de Barthes. Es como si traspasara un poco su horizonte o su gesto a la música y reconoces muchas cosas que ya has leído pues, en El placer del texto, en La cámara lúcida, incluso en fragmentos de un discurso amoroso. Y habiendo leído algunos de estos textos, os queríamos destacar algunas ideas principales para ir entrando un poco en el momento Mili de la mente, porque hay que ponerse a sudar para contar qué es el grano de la voz. Bueno, tú sudas siempre. Pero en particular... O sea, aunque no estés explicando nada. Es verdad. Inés sale de los talleres y los directos diciendo, mira, toca aquí. Y yo no quiero tocar en ningún sitio. Un día, siempre está sudado. Voy a contar esto, da un poco de asco, ¿no? Pero da igual. Paula no se creía, porque tengo fama de exagerada, el nivel fama o sea, te la mereces. Grandilocuencia, el nivel de sudoración que yo tenía. Y un día me bajé los pantalones y le dije, mira la braga. Y estaba como si me hubiera metido en la ducha. Sí. Ese es mi nivel de sudoración después de los talleres. Y además, como estás hipocondríaca perdida últimamente, claro, Inés ha desarrollado... Los diagnósticos que busco después de esa sudoración no vamos a mencionarlos. No. Pero sí, sudo más que la gente que nos escribe que está desde el gym escuchándonos, seguramente. Un ánimo a esa gente, que no lo he dicho, pero ánimo chicas, una más podéis. Sí. Luego escribe gente en plan, estaba en el gimnasio de verdad. Inés siempre me dice, qué pesada con los del gym, no sé qué. Yo, es que hay muchos más comentarios ahora en las plataformas donde subimos nuestro querido podcast que dicen, soy equipo gym. Y yo, ya es que equipo existe. Gym. Esa gente existe. Sí. Yo creo que tendríamos que juntarnos todas para entrenar. Porque así yo haría algo con mi vida y mi cuerpo. A mí me daría mucha vergüenza. Hombre, por supuesto. Sí. ¿Te da vergüenza en pilates? Sí. Sí. Es que te vea la gente hacer cosas así, ¿no? No es como tan humillante, me parece. Hazte una plancha ahora cuando terminemos. Y encima a veces como cuando la profesora sabe tu nombre y empieza, Inés, baja el culo, en alto. Y yo me pego unos sustos que digo, por favor, que deje de decir mi nombre a esta persona, que se le olvide. Bueno, esto sucede, sí. ¿Cómo se le va a olvidar si soy la novia de la niña mal? Claro, o sea, por otra parte, yo lo entiendo. Todo el rato ahí en las noticias. Ella lo tiene, sí. Entonces, bueno, vamos a entrar al grano de la voz, vamos a agarrarnos. De Lamine Yamal al grano de la voz. Sí. Esto solo pasa en punzadas, yo creo, ¿no creéis? Sí. Es como muy universo nuestro. Bueno, entonces Barthes explica que cuando tenemos que hablar de la música o interpretarla, lo estamos haciendo mal porque apelamos al adjetivo, que para él es la categoría lingüística más pobre, igual que el pronombre triste. Él siempre dice que hay pronombres tristes, adjetivos pobres, toda esta cosa que tiene una jerarquía que en los fragmentos aparece mucho. Quiere decir básicamente que siempre decimos, esta música es X. ¿No? Lo intentamos resumir a través de etiquetas, sí. Y pone ejemplos históricos de esto y se pregunta si estamos condenados al adjetivo, si no hay otras maneras. Se pregunta, ¿estaremos reducidos al dilema entre lo predicable y lo inefable? Es decir, solo podemos usar el adjetivo o decir que no podemos decir nada, por esta idea de nunca se logra hablar de lo que se ama y otros muchos acercamientos que él tiene acerca de aquello que simplemente no se puede explicar. Y su propuesta no es averiguar si hay otro modo verbal de hablar de la música que no tenga tanto que ver con el adjetivo, sino con otra cosa, sino que dice, más que intentar cambiar directamente el lenguaje que habla de la música, más valdría cambiar el propio objeto musical tal como se ofrece a la palabra, modificar su nivel de percepción o de intelección, desplazar la zona de contacto entre la música y el lenguaje. ¿Qué quiere decir este párrafo, chicas? Pues este es el párrafo que hemos leído 20 veces. Solo él lo sabe. En el camerino. No, pero básicamente tiene que ver, ¿no?, con esta cosa de no es que tengamos que hablar de otra manera de la música, sino cambiar cómo concebimos la música. En este texto es verdad que habla concretamente de la música cantada, del lied alemán o de otros tipos de melodía romántica, pero un poco la propuesta a largo plazo, que me gusta mucho esto cuando lo hace Barthes, que es un poco tirar un hilo y dejar que otras personas lo recojan, y de hecho así ha pasado luego, y luego pondremos ejemplos donde se ve esto, pero la propuesta que él hace en este contexto de esta música, pero para ser aplicada a otras cosas, es el grano. ¿Qué es el grano? Os preguntaréis. Grano. Dice, el grano de la voz cuando está en una doble postura, una doble producción, como lengua y como música. Y ahora lo vamos a explicar. Bueno, vamos a intentarlo. Sí, no es fácil. Él pone un ejemplo al escuchar a un cantante, que es un bajo ruso, y dice que cuando él lo está escuchando, algo se muestra en esta persona que canta de manera testaruda y de manera manifiesta, y que eso es lo único que se oye. Y ese algo está por encima o por debajo del sentido de las palabras, de su forma, incluso del estilo de ejecución. Es algo que entra de manera directa
en el cuerpo de aquel que canta o que sale del cuerpo de aquel que canta, y Barthes dice que un mismo movimiento trae hasta nuestros oídos desde el fondo de sus cavernas, sus músculos, mucosas y cartílagos, y desde el fondo de la lengua eslava, como si una misma piel tapizara la carne del interior del ejecutante y la música que canta. Aquí veis que aparece de nuevo el cuerpo de manera además muy explícita, y dice Barthes que esta voz no es una voz personal, que cuando él lo escucha no expresa nada acerca del cantor ni de su alma, y tampoco es original. Dice, todos los cantores rusos tienen la misma voz. Y sin embargo sí que es individual. Y dice que cuando la escuchamos nos hace oír un cuerpo que no tiene estado civil, no tiene personalidad, pero que es un cuerpo aparte. Y sobre todo esa voz, por encima de lo inteligible, de lo expresivo, es decir, de una especie de mensaje, arrastra directamente lo simbólico. Esto sabemos que es como todo un poco abstracto, pero también muy bonito. Y destaca también Barthes la importancia del goce individual de quien está escuchando a ese cantor ruso. Dice que es necesario que el espectador o el lector o el oyente, porque esto nos lo podríamos llevar a más disciplinas, se deje desbordar por la obra. Que esta escucha consiste en separar el grano, esta cosa que estamos intentando explicar, de los valores de la música vocal que podría ser los valores que a todas nos han enseñado de cómo debe sonar una voz, de si tiene que afinar de cierta manera, de si tiene que llegar a ciertas notas o a otras. Es decir, que ese grano, esa textura, ese algo que emana del cuerpo del que canta y llega al cuerpo del que escucha, tiene mucho que ver también con el punctum, ¿no? Es algo muy físico que va más allá del mensaje que esa persona esté emitiendo, que va más allá de las palabras. Claro, no tiene que ver con lo que tú decías, si está bien afinado, si está bien cantado, si está bien colocado, sino con otra cosa. Sí. Incluso puede estar mal afinado y que aún así te punce, ¿no? Y que quizá contenga por eso. el grano. Sí. Claro, y dice, el grano sería eso, la materialidad del cuerpo hablando su lengua materna, la letra, posiblemente, la significancia, con toda seguridad. Sí. Y lo que hace aquí Barthes es utilizar una distinción de una de sus grandes amigas y también persona importantísima, filósofa, que es Julia Kristeva, que diferenció entre el fenocanto y el genocanto, que os vamos a explicar un poco qué es, porque se entiende muy bien el grano a través de esta distinción. Que hay una tabla en el guión, este es el momento cumbre de Inés García. Últimamente lo estoy consiguiendo mucho, la verdad, Es meter tablas en todas partes. en los O guiones. sea, nadie te lo impide. Bueno, siempre hay resistencias. Bueno. Es que dices que está genial con una tabla. Y yo, pues la verdad es que si pones guiones es lo mismo, pero vale. Entonces el fenocanto que describe Kristeva tiene mucho más que ver con estos rasgos que proceden de la estructura de la lengua, de las leyes del género que se esté cantando, que se esté tocando, de una forma que está previamente codificada, de lo que el compositor quiere poner ahí, de un estilo de interpretación, y está al servicio de la comunicación, de la representación, de la expresión. Es decir, es algo mucho más estudiado, más pautado, que está regido por normas sociales o culturales, y es aquello de lo que normalmente hablamos, los gustos, las modas, los discursos críticos que se hacen en torno a estos cantos, a estas músicas. Tiene que ver con la ideología de una época concreta desde la que se produce este canto, una especie de subjetividad, de expresividad, de dramatismo que tiene también que ver con la personalidad del artista que lo emite, al artista colocado dentro de todo este entramado ideológico. Y al fenocanto pertenecen todas estas reglas de interpretación o de estilo. Claro. Y luego, por el contrario, el genocanto, que es aquí donde se sitúa el grano, sería el volumen de la voz que canta y que dice, el espacio en que germinan las significaciones desde el interior de la lengua y en su propia materialidad. Hay un juego significante que tiene más allá, o sea, que va mucho más allá de la comunicación de sentimientos, de la expresión. Barthes está súper en contra de forzar la emoción, ¿no? Esto se ha pensado mucho en el cine, en la literatura, pero sobre todo creo que últimamente se ha hablado mucho con las películas, de cuando te están llevando de la mano hacia una emoción, y él está totalmente en contra de esto, ¿no? Dice que se puede transmitir algo tan dramático como una muerte en un canto y que sin embargo no hace falta que te fuercen en este es el momento en el que te tienes que emocionar, sino que puedes dejar a la persona que elija, ¿no? Donde sentir ciertas cosas. Sí, o que cosas. el sentimiento surja cuando surja. Claro. Entonces es el extremo de la producción en que la melodía trabaja sobre la lengua. Veis que la idea de la lengua tiene muchísimo impacto, ¿no? Dice, no en lo que dice, sino en la voluptuosidad de sus sonidos significantes, de sus letras. Tiene que ver con cómo la lengua trabaja y se identifica con ese trabajo, con la dicción de la lengua. Dice, la verdad de la lengua no está en su funcionalidad, pues que sea clara, expresiva, afinada, ¿no? Podríamos pensarlo de muchas maneras, sino con la propia dicción en sí, con lo que la propia lengua produce.
no es qué se dice, sino el propio decir, ¿no? Para que nos entendamos. Y hay una gran relación con la escritura en todo esto, porque dice que lo que se produce es una escritura cantada de la lengua. Y es que Barthes critica en este momento la cultura de masas, lo que él llama la cultura de masas, porque dice que se produce una voz que no tiene ni grano ni peso significante, porque la cultura se define por la escucha y la desaparición de la práctica, es decir, que solo escuchamos, que ya no nos permitimos ese juego, sino que simplemente nos dan algo y nosotros lo aceptamos pasivamente. Dice que se quiere mucho el arte, la música, pero que sean claros, que traduzcan literalmente una emoción concreta, que representen un significado. Sería un poco igual como si alguien te da un poema y te dice, ahora te voy a explicar el sentido del poema, ¿no? Dice Barthes. Es un arte que vacuna el placer porque lo reduce a una emoción conocida, codificada y reconcilia al sujeto con lo que puede decirse. Pero ¿qué es lo que puede decirse? Lo que dicen de manera predicativa a través de este adjetivo que os contábamos, la escuela con mayúsculas, la crítica con mayúsculas o la opinión con mayúsculas. Y sin embargo, lo que Barthes propone es que es posible otra manera de hacer música, otra historia de la música, incluso en la que olvidemos lo fenotextual, que es lo que explicaba Paula, que está más ligado al contexto cultural, para optar por lo que llama una estética del goce de la música, es decir, centrarnos cómo la música afecta al oyente. Y esto se sitúa, por la pura significación que tiene, contra la música que se consideraría fácil de consumir, que es comprensible y sobre todo emocionalmente reconocible, ¿no? Que rechaza lo extraño y lo ambiguo, todo, esa música en la que todo queda claro y no hay lugar para que tú como oyente o como persona a la que te llega esa voz pues puedas vivir y moverte por ahí. Sí, creo que se entiende muy bien si lo trasladamos al plano literario. Creo que este es un debate que se tiene mucho, ¿no? De si queremos leer textos que nos lo expliquen todo y nos señalen en cada momento qué es lo que tenemos que sentir o nos den finales cerrados o sentidos cerrados, o si preferimos leer textos donde sea difícil encontrarnos, donde no sepamos muy bien qué es lo que está pasando. Creo que lo mismo con el cine, ¿no? Lo mismo con muchas producciones o sentidos artísticos. También tiene mucha importancia esta relación con el cuerpo de aquel que canta o aquel que toca. Según Barthes, es una relación erótica. Antes estamos diciendo, nos ha quedado un guión muy erótico. ¿Por qué? Con la lengua vueltas todo el rato. Sí, sí, es verdad que hay mucho cuerpo en todas estas reflexiones y Barthes dice, el grano es el cuerpo en la voz que canta, en la mano que escribe, en el miembro que ejecuta. Y en uno de sus textos acerca de la música, que se llama Rust, hay muchas frases que apuntan a eso y habla de Schumann, esta música con la que él estaba obsesionado, y decía, cuando lo escucho no oigo ninguna nota, ningún tema, ningún diseño, ninguna gramática, ningún sentido, nada de lo que podría permitir reconstruir una posible estructura inteligible de la obra. Dice, lo que yo oigo son golpes, oigo lo que late en el cuerpo, lo que late contra el cuerpo, o mejor, oigo el cuerpo que late. Y dice también, lo que hay que hacer es conseguir que algo lata en el interior del cuerpo, contra las sienes, en el sexo, en el vientre, contra la piel interior. O sea que estaba aquí Barthes juguetón. Triste, siempre, pero juguetón. También, sí, mi niño. Cuando el cuerpo enuncia musicalmente, esto es lo que hace. Dice, mi cuerpo teclea, mi cuerpo se recoge, explota, se corta, enfada, habla, declara, desdobla su voz, habla sin decir, no es lingüística. Ay, perdón, ¿qué he dicho? Sin decir nada, perdón, me salta una línea. Pues desde el momento en que es musical, la palabra o su sustituto instrumental ya no es lingüística sino corporal. Dice solo esto y nada más. Mi cuerpo se pone en situación de habla. Es decir, que la voz tiene grano porque en ella se oye el cuerpo, ¿no? Esta es un poco la idea. Sí. Antes nos hemos inventado una idea como muy facilona para entender esto, que es lo del audio de WhatsApp. Ah, es verdad. Que una persona que tú conoces puede mandarte un audio de WhatsApp y, bueno, que desconoces realmente. Y puede ser un audio en el que tú solo escuches ese mensaje que te está contando, o puede ser un audio en el que escuches la respiración, si esa persona está nerviosa, si esa persona ríe, si esa persona vacila en lo que te está contando. Y ahí es cuando el cuerpo de la persona entra en lo sonoro. Claro. Y te estás imaginando el cuerpo de la persona y lo que está pasando dentro porque está sonando de alguna manera. Sí, que más allá de lo que te dice, del contenido, del significado que te está diciendo, estás intentando analizar cómo está ese cuerpo que dice, ¿no? Claro, Sería un exacto. poco. Y vemos entonces que el goce musical es un goce, como decía Paula, también físico y sensual. Es importante el golpe, el latido, el grano. Escuchar los golpes en la música de Schumann para Barthes es escucharla con el cuerpo, gozarla físicamente. Por tanto, la crítica musical de Barthes es hedonista y se basa en el principio del placer. Hay una irrupción de lo íntimo, de todo lo que os hemos contado antes, esta faceta más íntima o privada, en el texto crítico. Y siempre hay un rechazo de la perfección técnica, ¿no? Claramente no es lo que le
interesa. Dice, en la música el cuerpo es el significante. Y habiendo superado ya nuestro momento más arduo teóricamente, Pedimos perdón. nos vamos a centrar en aterrizar un poco esta idea a través de diferentes ejemplos, preguntarnos qué nos dice esta idea del grano de la voz, si nos puede ayudar a pensar acerca de la música. Y traíamos para esto 2 ejemplos. Uno es que nos hace mucha ilusión un proyecto musical que nos gusta un montón, que se llama Gacela y que además es de Valencia, y le hemos pedido a Adrián Camáñez del grupo que nos cuente un poco cómo entienden ellos la voz y cómo está ligado con algunas ideas bartesianas, porque para las oyentes, después de escuchar después o a la vez, después de escuchar este episodio, estaría genial escuchar Gacela, porque se ve llevado a la práctica todo lo que estamos diciendo teóricamente. Sí. Yo quería contar mi historia con Gacela, mi historia de amor con Gacela. Parece como uno de estos programas de... Ay, me encanta el de Jorge Javier. Uf, cómo me gusta. Que salga Jorge Javier. Ojalá. Sería increíble. Me encanta eso. No, pero cuando yo empecé a escuchar a Gacela y a seguirles por redes, me escribieron un mensaje que decía, lo he citado, seguro que a Bartes le hubiese interesado el shoegaze, dream pop, por eso de que la voz deja de significar y pasa a ser grano. Y yo dije, hostia puta, esta referencia concretísima de la filosofía de Bartes, claramente esta gente sabe lo que habla, ¿no? Y además Adri acaba de sacar disco con un proyecto en solitario que tiene, que salió hace un día, ¿no? Ayer, que es Rebendless, y el disco se llama Nostalgia, y ahí también aparecen de manera práctica, creo, muchas de las ideas bartesianas. Nosotras decimos bartesianas, seguro que hay otras personas y otros pensadores que se cruzan, pero vamos a hacer como que solo existe Bartes, ¿no? Nos interesa el resto. Sí. Entonces, las ideas que nos contaban desde Gacela es que entienden la voz como un elemento sonoro más y se despoja incluso del significado de la letra. Y por eso nos parecía que guarda mucha similitud con Bartes y con el grano de la voz. Y vamos a citar literalmente lo que nos dijo Adri, que es: cuando le quitas peso al significado lingüístico, gana peso la materialidad, la textura, la respiración e incluso los silencios, ¿no? Se concibe la voz como algo que deja de estar delante, dijo, pierde su función semántica y se convierte en textura sonora. Es decir, ya no escuchas qué dice la persona, sino cómo suena un cuerpo cuando se convierte en sonido. O cómo suena un móvil cuando de repente suena en medio de un directo también. El grano de la voz, de repente. Sí. Entonces habla de un desplazamiento del significado hacia lo más puramente sensorial, y de hecho hay veces escuchando Gacela en sus canciones que no sabes bien lo que dice la voz, de hecho, y hay un impulso, creo, como desde nuestra racionalidad de intentar prestar mucha atención a qué está diciendo, y luego te das cuenta de que no es eso, ¿no? Sino que es más bien la letra o la voz como textura y como algo material, y no tanto esta obsesión que tenemos con buscar un significado desde lo puramente intelectual y no tanto desde lo sensorial. Sí, justamente, siempre vamos persiguiendo lo semántico, ¿no? O sea, es una cosa que creo que todas hacemos. Y en muchas canciones de Gacela y en géneros como el shoegaze o el dream pop, nos contaba Adri, se reduce la distancia entre el sujeto y el sonido, dice, porque ya no analizas y empiezas a habitar el sonido, que es una idea también muy bonita. No importa tanto la personalidad de la persona que canta o de la persona que ha escrito la letra, del letrista, porque no hay una confesión, no es esta historia o esta cosa que te habla de la intimidad de alguien. Y el yo se diluye en la mezcla junto a los demás elementos sonoros, de los instrumentos o lo que sea que los productores hagan tocando botones, tampoco sé nada de esto. La música es un mundo extraño para mí, o sea, solo sé analizarlo a través de Bartes y de mi propia escucha, pero también está bien eso. Está genial. Analizar. ¿Eso es lo que quería Bartes? Eso es lo que quería. Yo analizarlo intelectualmente no lo sé. Solo quería tu voz. Me han enseñado a tocar en el piano. ¿Qué he tocado? La escala de do. Súper bien lo hago, ¿eh? Te lo has hecho muy bien. Pero solo sé hacer eso. No sé hacer más. Ni el cumpleaños feliz he conseguido. Y entonces aquí, en estas ideas, ¿no?, aplicadas, se dejaría de pensar y razonar y dejar de buscar esta cosa semántica para pasar a sentir. Decía Adri, la conciencia deja de organizar el sonido organiza la conciencia. Y nos han parecido fascinantes estas reflexiones desde Gacela porque encajan muy bien con todo lo que habíamos estado leyendo, ¿no? Con cómo Bartes concebía la música, la idea del grano de la voz evidentemente está muy presente. Y además, estando aquí en Valencia, nos hace mucha ilusión, pero también mucho vértigo hacer esto, porque estando en Valencia ahora entenderéis, que es que algunas de estas ideas bartesianas se aplican mucho a algo en lo que no somos expertas para nada, pero que también nos gusta, que es la música electrónica. De hecho, yo preparando este guión le dije a Inés, creo que Bartes habría sido rabero. E Inés me dijo inmediatamente, no. Y yo, pues tienes razón. Porque él como persona, o sea, él como señor, no se habría metido nunca en una rave. Ya. Pero
pero yo creo que sí habría escuchado música electrónica en solitario. Eso es seguro, sí. Pero creo que le hubiera dado, como tenía una relación extraña con su cuerpo, creo que le hubiera dado cosa como dejarse llevar en, ¿sabes? Sí. Como a mí, que yo tampoco... Yo estoy nerviosa porque vamos al concierto de Bad Bunny y voy con amigos y estoy ya diciendo... Van a ver que no sé bailar, van a ver que me da vergüenza. Sí. Bueno, con Bad Bunny, ¿sabes? Que hay que mover el culo ahí como un loco. Bueno, igual no hay sitio para que muevas mucho el culo, Me quedo tiesa mirando al frente diciendo, qué bien me lo estoy pasando, pero no muevo. No, es verdad, Inés en los conciertos está así. Ni pie ni pata. Quieta y erática para las que no nos estéis viendo en vídeo. Así, que pues estás bien y ella, estoy disfrutando muchísimo. Yo, vale. Tranquila. Sí. Pero bueno, yo creo que es muy comprensible, yo también entiendo esto. La gente tímida, yo creo que esto lo entenderá, como tímida con tu cuerpo, ¿sabes? No, esto es una cosa de soltar el cuerpo, que creo que es una cosa que nos atraviesa a muchas personas. Sí, creo que Bartés ese punto no lo hubiera... No. Porque siempre llevaba abrigos muy largos. De aquí se extrae toda la teoría de que Bartés no habría ido a una... Aunque luego como que me lo imagino así en un sillón. Claro, en un sillón de chill. Fumándose un piti. Sí. Ahí sí me lo imagino. Que no, que de verdad yo creo que le hubiera gustado, por algunas cosas que vamos a contar que también son muy bartesianas. Si alguien sabe por ahí que nos escuche si Bartés hubiera sido rabero, de primera mano que nos lo diga. Claro, sí. Esta información siempre bienvenida. Y vamos a hablar concretamente de Simon Reynolds, un crítico musical británico que pues el más importante, ¿no? De los más importantes, que le vimos en Madrid en el Festival de las Ideas. El año pasado, hablando con Z Tangana, una conversación muy interesante y luego haciendo una especie de... O sea, no es que él pinchara, pero en la Plaza España, que encontraron ahí un escenario, entonces él iba hablando de canciones y nos ponían las canciones. Entonces él contaba sus movidas. Sí. Bastante interesante, muy guay. Pues el libro se llama Después del rock, psicodelia, post-punk, electrónica y otras revoluciones inconclusas, que está en Caja Negra, que por cierto nos gusta un montón, esta editorial. Y es que de todos los textos de Reynolds nos vamos a centrar particularmente en uno que se llama Historia electrónica, donde intenta responder a la pregunta de qué es lo que hace tan diferente a la música electrónica frente a otros géneros. Y es que muchas de las características peculiares de la electrónica casan muchísimo con las ideas que venimos desarrollando, aunque claramente se da un salto hacia otro sitio. En la música electrónica, dice, el tratamiento se vuelve más importante que la ejecución. Las texturas vívidas y atractivas para el oído importan más que las notas efectivamente tocadas. La verdadera función de las líneas, lo que llama las simples líneas melódicas, es desplegar los timbres, las texturas, los colores, los matices, y dice, el pigmento es más importante que la línea, ¿no? Es una frase que podría haber dicho Bartés. Claro, además se ve muy bien visualmente lo que hemos comentado antes, que importa más el hecho de decir que lo que se dice, ¿no? Sería un poco. Importa más el pigmento que el dibujo que se podría hacer con ese pigmento. Y con estos elementos funcionando de manera rítmica, dice que la electrónica es sumamente física, que es clave lo corporal y lo sensorial. Sí, y la parte que más nos interesa de este texto es la de... es un texto muy fragmentario, la verdad es que es súper cortito, y tiene un fragmento que se llama Contra la interpretación, citando un poco a nuestra Susan Sontag. Y Reynolds habla aquí de que la música electrónica interpela a la mente de quien lo escucha de un modo muy particular. Dice, no compromete el mecanismo interpretativo del oyente. Y así como otros géneros, como él lo contrapone mucho con el rock, porque también escribió mucho de eso, dice, así como el rock trata a las canciones como historias o declaraciones, creo que todas podemos pensar en una canción que es una historia de manera muy literal, la música electrónica aumenta la percepción a través de la complejidad de la propia música. Esto que comentaba Inés, ¿no? Los detalles rítmicos, las texturas, la profundidad espacial, pero la mayor parte de música electrónica carece de letras. No hay un mensaje claro que te esté dando, ¿no? No hay una voz que te cuente esto. Este es el mensaje semántico que tengo que ofrecerte. Claro, creo que esto es una oportunidad para esto que decía antes de dejar de perseguir la letra y dejar de perseguir el significado, que creo que es una cosa que hacemos de manera inconsciente. Pero yo pensaba sobre mi propia relación con la música y creo que soy adicta a las letras de alguna manera. Porque, por ejemplo, ¿qué escucho? Pues La Moda y Sanguijuelas del Guadiana. Porque ¿de qué me hablan? De ser una pobre provinciana en Madrid que no quiere estar ahí y que llora cuando dice pues el campo amarillo de la moda, ¿no? Entonces creo que o sea, como que cometo un error de alguna manera porque me apela mucho la letra y desde dónde cante la persona que canta y desde dónde emite su mensaje. Y creo que este tipo de música como que nos obliga a dar un paso más allá, como que están bien las dos cosas, ¿no? Pero a de repente decir, no me voy a dejar llevar simplemente por el significado, sino de repente adaptar otra mirada. Sí, total. Creo que eso también podría ser aplicable a la ópera, ¿no? Haciendo un poco honor al sitio en el que estamos, no lo sé, y a mí me gusta mucho la ópera, pero no sabría analizar una ópera, pero creo que también pasa que cuando vas a ver una ópera y estás leyendo los subtítulos muchas veces, porque muchas veces son incluso si es en español no lo vas a entender, ¿no? Porque dependiendo del nivel de gorgoritos que los cantantes hagan con la voz, pues no se entiende nada.
y estás persiguiendo la historia que te están contando, pero al mismo tiempo hay una parte del mensaje, que igual no está bien llamarlo así, pero una parte de lo que se transmite que nada tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la voz, tiene que ver con todo lo que hay encima del escenario, con la música. Y en algunas óperas que son muy repetitivas, en las que todo el rato estás leyendo lo mismo porque se canta una vez normal, luego se canta distinto, pero es todo el rato el mismo puto verso, que es la ópera en la que dices, por favor, que esto avance, y lo pasas mal. Creo que ahí también habría que hacer un ejercicio como espectadores, oyentes o lo que sea, de dejar ir, y es muy complicado. Sí, sí. Y te dan ganas de dormirte. Yo amo la ópera, pero a veces se sufre en este sentido. La última vez que fuimos a la ópera me fui en el descanso. Que tía, me abandonó ahí, en pleno Teatro Real. Es que, hija, encima tú sabes cuando, o sea, perdón, ¿no? Pero te estás aburriendo soberanamente y empiezas a convivir contigo misma. Porque estás ahí y lo único que tienes es tu propia cabeza. Yo dije, me voy al metro y me pongo un podcast porque yo ya no... Sí, salimos al descanso y dices, ya he decidido lo que voy a hacer para cenar, he decidido lo que mañana voy a hacer, no sé qué, y yo, tía... No, es verdad que estaba siendo dura, pero a mí me pasa, ¿eh? Dura de pelar, sí, pero creo que es una cosa exigente y es un poco, bueno, yo qué sé, hay que ir y pasarlo mal y bien a la vez, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Bueno, volviendo a la música electrónica y a esta idea de que la música electrónica no tiene letra, no tiene mensaje en este sentido, es una música que se despoja de esta presión semántica y podría parecer que no tiene ningún mensaje que darnos, porque no hay un mensaje a través de la letra, pero lo que decíamos, el mensaje está en la música, está en las texturas, en las progresiones y se transmite más allá de unas palabras concretas. Dice Reynolds que no es cuestión de comunicación, sino de comunión, la música electrónica. Y destaca la importancia de una música que se experimenta mejor de manera colectiva. Y aquí de nuevo entra el cuerpo en escena, porque se experimenta mejor con los cuerpos de los otros en la pista de baile. De nuevo, ¿no? Esta importancia de lo físico, de lo sensual también. Pequeña reivindicación voy a hacer de la verbena también, como por supuesto. Siempre. Un momento en que esto pasa. Y Reynolds insiste en esta idea que hemos mencionado del goce bartesiano de la electrónica. Dice, una superficie plana de placer sensual. Y es que al carecer de letras, el uso de la voz humana no tiene que ver con esta idea del cantante como centro del universo musical, la estrella, ¿no? Quien canta es más bien una fuente material, el material que se llama crudo, y pone como ejemplo las divas del house, que han sido siempre anónimas, despersonalizadas, que esto dialoga muchísimo con una idea que ya hemos tratado aquí mucho, además hace poquito, que es la idea de la muerte del autor, de Barthes, que es esta idea de que hay que valorar el producto en sí mismo, sea el que sea, más allá de la persona que lo emite. Y además yo creo que en la música es muy evidente porque la figura del cantante o la cantante es como al lado del futbolista, ¿no? Porque ya los toreros, hija, por suerte ya no ocupan ese lugar, pero como que ocupan esta idea de las estrellas y como que importa casi más quién emite la voz en ese sentido que la voz misma. Siendo tú novia de un futbolista, yo esto lo sé muy bien. Sabes bien acerca de esto. De hecho, Nicki Nicole fue la exnovia de Lamine Yamal. Claro, eso ya era una conjunción de estrellato increíble. Eso ya no se puede soportar. Y de hecho el eslogan que nombra Reynolds es el de House is a feeling, que la propia vaguedad de este término, que puede parecer así como muy simple, en realidad contiene toda la elocuencia de todo esto que queríamos decir, porque dice, esta sensación es difícil de verbalizar, casi imposible de ser explicada a quien no la sintió nunca. Excede el significado, pero es intensamente significativa. Sí. Y ya para ir cerrando ir cerrando este paseo, queríamos ahora hablaros, esto que nos pasó fue súper bonito, la verdad, fue como un grano del pensamiento, un grano del pensamiento, que fue que estábamos preparando todo esto y encontramos una conjunción de dos personas a las que amamos profundamente, que son Adriana Cabarero y también Ítalo Calvino, que a Cabarero también la vimos en el Festival de las Ideas, gracias al Festival de las Ideas por como darnos a toda la gente, la gente que sale en este guión, menos a Calvino porque está muerto y llegan, pero no llegan a tanto. Estaría feo de repente traerle momificado. Pero sí, la verdad que ver a Adriana Cabarero para mí fue un momento culmen de mi existencia, porque ella ha dicho muchas veces que es una de las filósofas contemporáneas que he descubierto que bueno, pues que me ha gustado muchísimo y que abre muchísimos caminos. Y es que Cabarero habla de un cuento de Calvino en el que se ven muchas de las cosas que hemos comentado. Entonces os contamos. El cuento se llama El Rey Oreja, de Calvino, y forma parte de un proyecto que esto nosotras no lo sabíamos, que consistía en escribir un cuento para cada sentido, pero no pudo terminarlo porque falleció. Esto lo cuenta su hija en el prólogo al libro. Y está incluido en un libro de Siruela que se llama Bajo el Sol Jaguar, que por cierto, vaya título, ¿no? Pero bueno, siempre titulazos los de Calvino. Sí. Calvino. Y se llama Un rey escucha, como decía, y evidentemente es el cuento asociado al sentido del oído. Y está escrito en segunda persona y dirigido a ese rey escucha.
Sí, os vamos a resumiros el cuento y luego vamos a analizarlo de la mano de Cabarero. Tenéis que imaginar que un rey está en su palacio y está obsesionado con escuchar todo aquello que ocurre a su alrededor. El monarca no utiliza la visión, sino que gobierna a través del oído. Él está aislado en la sala del trono, que es un espacio político que también es un espacio acústico. Y desde el trono intenta interpretar qué le dicen los pasos, las voces que se escuchan, los silencios, las músicas, los golpes, los ecos. Es una escucha muy paranoica porque se nos cuenta que el propio rey usurpó el trono y tiene miedo de que ahora hagan lo mismo con él. Y en los sonidos que escucha busca todo el rato los signos de esta posible traición o posible complot que se esté desarrollando. Él interpreta cada sonido en la clave de ese miedo y de esa paranoia. Y sin embargo, más allá de esta escucha paranoica que estamos diciendo, en un momento del cuento aparece una voz femenina, el rey escucha una voz femenina de una mujer a la que no ve, que introduce un elemento, algo que el rey no puede dominar de manera racional. Esta voz le desborda, le seduce y le desorienta. Y ahora vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? En el cuento, para que veáis también un poco cómo está escrito y lo que se dice, escribe Calvino: para el ansioso, cada signo que rompe la norma se presenta como una amenaza. Te parece que cada mínimo acontecimiento sonoro anuncia la confirmación de tus temores. Prisionero en una jaula de repeticiones cíclicas, aguzas esperanzado el oído a cada nota que perturba el ritmo sofocante, a cada anuncio de una sorpresa que se prepara, a las barreras que se abren, a las cadenas que se rompen. Bien escrito porque es Calvino, claro. Perfecto. Y el texto de Adriana Cabarero que hemos leído se llama Ítalo Calvino y el oído del rey, que es la introducción a un libro que no está traducido, llamamiento por favor a Galaxia Gutenberg, que es la persona que está traduciendo a Cabarero, que se llama For More Than One Voice. El resto no voy a decir, que es muy difícil de pronunciar. Hacia una filosofía de la expresión vocal. Gracias, Paula. De nada. Entonces ahí Cabarero analiza este cuento de Calvino y dice que el rey es prisionero de su propio sistema, de la persecución, la sospecha, la violencia. Hay una vigilancia que es exclusivamente auditiva. Las palabras no cuentan por lo que dicen, sino por si están o no están, ¿no? De repente, si hay lo que llama una ausencia fónica, es decir, de repente hay silencio, empieza a sospechar de que ya hay una conjura, que ha matado a las personas que le protegen, ¿no? El rey se limita a escrutar todo el rato los timbres vocales, todos los sonidos que escucha en el palacio, y es un poco como que los sonidos, por esta vigilancia tan casi angustiosa, ¿no? Y obsesiva, han perdido la vida, los sonidos, y se asemejan más bien a un timbre de muerte, ¿no? Que tiene que ver con estas intrigas políticas que él piensa que le van en cualquier momento a destronar. Pero de repente pasa una cosa en el cuento, y es que llega la voz de una mujer. El rey de repente se estremece y recuerda esa vida que estaba perdiendo y vuelve a encontrar el objeto de sus antiguos deseos. Y dice Cabarero que esa emoción que surge en el rey cuando escucha esa voz no depende de que de repente pues diga es una canción que he escuchado muchas veces o reconocer a la mujer y decir la conozco, sino más bien dice esa voz en cuanto voz, tal como se me ofrece en el canto. O sea, vemos que la voz no es entendida como el soporte del lenguaje, sino que representa que hay un alguien ahí, ¿no? Una singularidad corporal y relacional que está contenida en esa voz de la mujer. Y eso hace que para el oído del rey se abra un nuevo horizonte de percepción. Dice, ya no se trata de captar y descifrar sonidos amenazantes, sino de la audición gozosa, de la vibración de una garganta. El rey, escuchando, descuida su obsesiva vigilancia. Claro, y cuando el rey descuida esta vigilancia, para Cabarero hay consecuencias. Ella dice que este cuento hace temblar uno de los pilares de la filosofía occidental, que es ignorar el contenido semántico y centrarse en lo que es puramente vocálico, porque el rey se identifica con el sentido de la audición y las palabras pronunciadas, ¿no?, por las personas se reducen a puro sonido, es decir, que prima la escucha de la voz, ya no está intentando entender el mensaje de la mujer, prima el timbre, la textura por encima de las palabras. Y esta intuición, dice Cabarero, es antifilosófica porque es lo contrario a lo que viene haciendo la filosofía durante siglos, que es analizar un discurso político, interpretar, decodificar, intentar comprender lo que se dice, igual que estaba haciendo el rey Oreja antes. Cabarero insiste también en su análisis del cuento de Calvino en la idea de la unicidad, porque en los sonidos del palacio, como decía Inés, hay algo frío y artificial. O sea, son señales acústicas que para el rey han dejado de estar anclado a lo humano, porque se disuelven en este sistema de la política acústica que él está todo el rato intentando desentrañar y que le provoca además mucho miedo. Y sin embargo, esa voz que permanece solo como voz, la voz de la mujer,
ahí sí que hay algo que es peculiarmente humano, porque viene de un lugar que está fuera de la política. Claro, viene de una persona única, irrepetible, y esa unicidad hace que esa voz sea distinta de las demás. Aquí Cabarero está dialogando con ideas de Hannah Arendt como la condición humana, y es que la importancia que le atribuye a la voz tiene que ver con que apela a la persona que la emite. O sea, la voz sale de un cuerpo. Da igual que sea portadora de un mensaje semántico específico, sino que donde se centra es en la persona que emite, que esto le hace única, ¿no? Le hace como existir de alguna manera. Cabarero vemos en este caso que no mata al autor en el sentido bartesiano, como si haría Barthes, pero sí puede ser que se parezca más a lo que propone la electrónica, ¿no? En los casos que hemos visto. Y es que en la electrónica también hay algo como de un cambio de subjetividad que es muy interesante, porque ya no es una voz o un cuerpo, sino que es una subjetividad ligada a la máquina, a lo tecnológico, ¿no? Como que creo que ontológicamente se podría incluso pensar acerca del cambio en el sujeto. Sí, totalmente. Que ya no tiene por qué ser humano, sino que la máquina coge lo humano y lo transforma. Está mediado a través de esa tecnología. Sí, claro. Sí. También hay una gran importancia del cuerpo en Cabarero, porque al oído del rey y a la filosofía en general se les escapa, dice, la vibración de una garganta hecha de carne. Y es que la voz del que habla es siempre distinta de las otras voces, y la diversidad tiene que ver con el cuerpo, que también es distinto de los otros cuerpos. De hecho, en el cuento se dice, una voz significa esto. Hay una persona viva, garganta, tórax, sentimientos, que hace entrar en el aire esta voz distinta de todas las otras voces. Y es que lo auditivo tiene que ver, esto me ha encantado de los textos que hemos leído, cómo se mezcla lo auditivo con los órganos y canales internos. Se mencionan la boca, la garganta, los laberintos pulmonares, las cavidades cavernosas. Se habla de la voz como lo más corporal de los cuerpos. Las vibraciones salen de una boca húmeda y manan del rojo de la carne. Esto es como súper gore de repente, ¿no? Sí. Está relacionado también con el placer, toda esta cosa de la humedad, de la sangre, del rojo. Es un placer que tiene que ver con el puro existir de la voz y con dar forma propia a las ondas sonoras, ¿no? Con esta idea que hemos repetido ya del goce vital, del placer. Y luego, además de introducir esta presencia del cuerpo que siempre está ahí en el análisis de Cabarero, ella también aplica una dimensión ética a su reflexión sobre la voz. Y aquí sí que va más allá de Barthes, ¿no? Incluso podríamos decir que hay una crítica. Últimamente estamos criticonas de Barthes, ¿eh? Es que... En el episodio que ya no recuerdo cómo se llamaba, porque no recuerdo nunca nada y a estas alturas de la temporada no funcionó. ¿Qué sujeto puede permitirse morir? ¿No? Inés sí que funciona. Creo que sí. Ahí también hablábamos un poco de una crítica a Barthes, lo digo por si de repente os interesa este tema y no lo habéis escuchado, y creo que tiene que ver también con esto que hemos traído a través de Cabarero, porque ella dice que cuando el rey vive escuchando permanentemente para detectar estas amenazas, la escucha está relacionada con la vigilancia, pero también está relacionada con una soledad radical del rey. El rey está en el cuarto del trono, en la sala del trono, y de hecho se llega a decir que tiene un orinal, como un agujero que se abre de vez en cuando. O sea, él no se levanta de ahí, vive allí. Y cuando tiene que satisfacer sus placeres físicos le traen a mujeres, ¿no? O sea, y le traen la comida y le traen todo. Entonces, cuando aparece esta voz femenina misteriosa, lo que se revela en el cuento es que existe alguien que dirige esa existencia hacia otra persona. En la voz hay una relación entre el emisor y el oyente. Dice Cabarero, una reciprocidad de placer. Y ya no hay una escucha relacionada con la vigilancia, sino con esta reciprocidad, esta relación. Y es cuando, porque al final del cuento, describe el cuento, realmente no hace falta, Calvino, no hay spoilers, lo que le pasa al rey cuando escucha la voz de la mujer y vuelve a la vida de alguna manera, o pasa de escuchar estos sonidos que son pues, signos de muerte, como dice Calvino, es que a él le entran ganas de cantar, que es muy bonito. Y entonces Cabarero interpreta esto como el rey redescubriendo que tiene un cuerpo, que tiene una vida por vivir, que no tiene por qué estar anclado solo en su sala del trono, y solo canta cuando quiere unir su voz a la voz de la mujer. Cuando quiere hacer una especie de dueto, ¿no? Además está muy bien porque hay una crítica también muy de Calvino, y hay un momento del cuento en el que se describen los sonidos del palacio que el rey está intentando, pues eso, decodificar, y luego se describen los sonidos de la ciudad, y hay una especie de párrafo o de parte del cuento que dice, el rey, o sea, que además está en segunda persona el cuento, se dirige todo el rato al rey, y le dice, tú ya no puedes interpretar la ciudad porque ya no vives en la ciudad, y la última vez que caminaste por sus calles era cuando te estabas dirigiendo al palacio después de la coronación, ¿no? Como esta crítica al abandono del poder político y el alejamiento de lo popular, ¿no? que vive en la ciudad y que además... como que emite unos sonidos, ¿no? La ciudad, el barullo, pues que son totalmente indescifrables para él.
Entonces Cabarero cita a Barthes y al grano de la voz en este análisis del cuento directamente y da importancia también a la materialidad de la emisión vocal. Dice, la voz, que es el aspecto corporal del hablar, se sitúa en la articulación entre el cuerpo y el discurso. Y, sin embargo, sí que es importante señalar que Cabarero se distancia de Barthes en esta cuestión fundamental, que es lo que siempre el feminismo ha reprochado a Barthes con su muerte del autor, que es como, bueno, aquí nos estás matando antes de que podamos ser autoras, porque Cabarero dice que la voz que Barthes propone es demasiado impersonal, ¿no? Que piensa el cuerpo y la voz como categorías universales más que como la voz de alguien singular. Y Cabarero insiste mucho precisamente en esta singularidad, ¿no? De hecho, antes has leído una cita de Barthes donde decía la voz no tiene personalidad ni estado civil o algo así, donde se ve claramente que él apela a la voz despersonalizada, ¿no? Y sin embargo Cabarero hace todo lo contrario, que es la voz personaliza, la voz da existencia. Sí. Para Barthes, a través del cuerpo y de la voz, a través de la voz el cuerpo y el lenguaje se cruza, y para Cabarero es distinto. Justo. De hecho, para Cabarero la voz es del uno que habla y eso le hace único. Cabarero hace mucho esto en sus textos de dar el salto ético y siempre es muy interesante cómo lo hace. Y básicamente nos anima a preguntarnos de quién es la voz, con quién se relaciona, quién la escucha, hacer una especie de ética y política de la voz. De hecho, ella en ese libro hace un análisis un poco a través de la tradición filosófica occidental de todas las personas que han olvidado esta parte y propone que lo crucial del cuento de Calvino es la relación que se establece entre el rey y la voz femenina, porque como decía Paula, el rey lo que hace es salir de su aislamiento, de esa burbuja de poder, para ir en busca de un otro que habla. Y por eso hay una especie de valor relacional de lo vocálico, es decir, que el valor vocálico se relaciona con la escucha y con el intercambio, que además es una de las ideas que más nos gusta de Fragmentos de un discurso amoroso. Nuestras figuras, nuestras favoritas son mutismo y resonancia, que habla de la amistad como un espacio de sonoridad total. Esto lo leímos una vez cuando fuimos a Hora 25, nos dijeron 2 citas y leímos esa y el Manifiesto Comunista. Sí, es verdad. Y en la SER saltaron las alarmas. Sí, pero nos dejaron, sí, nos dejaron. Milagrosamente, sí. Sí, entonces es un poco esta voz que está destinada a un otro que escucha, una voz que necesita de ser escuchada y que por eso implica una reciprocidad en un goce que para Cabarero, a diferencia de Barthes, es compartido y es colectivo, que también creo que tiene mucho que ver con lo que decíamos de la electrónica, como el lugar de baile o la rave o como quieras llamarlo, como lugar en que justamente los cuerpos se encuentran. Sí, aunque no lo sé porque no he ido nunca a ninguno. No, ya yo estoy por llevarte, no a una rave, pero a un sitio. De hecho, Simon aquí hay mucha gente que te podría llevar a sitios mucho mejores de los que te podría llevar yo, pero Simon Reynolds, en esta cosa del texto que tiene, que es Historia Electrónica, dice que la manera de escucharlo es en la pista de baile. O sea, que hay gente que se aproxima a la electrónica desde otros lugares, pero que realmente el lugar es ese porque estás con las otras personas. Pues esa es la clave. Es que no vienes. También te digo... No vienes al polígono industrial en Vallecas a la 1 de la mañana al que yo te quiero llevar. Es que también te digo que esto teóricamente es muy bonito, pero cuando estemos el sábado en una ciudad en la que están Bad Bunny y el Papa, intentando llegar al estadio, esos cuerpos que van a estar alrededor, de repente toda esta ética a mí se me va a olvidar. Sí. Y lo único que voy a sentir es ansiedad. Sí, esto es verdad. Pero pasa. Bueno, se intentará sentir lo que Cabarero dice en el concierto de Bad Bunny con los cuerpos. Seguro que sí, pero Bad Bunny conseguirá que tú sientas todo lo que él quiera. Más vale. Igual te sube a la casita esa, sí, a la cabaña esa. Los famosos con la milla mal, claro. He leído que igual van a Aitana y Plex. No, ya, tu mejor vida, tu mejor momento. Ojalá, ¿no? A mí me da igual. A mí me haría una gracia. Hombre, sí, gracia, pero es que ¿a quién van a subir? Lo pienso y digo, no hay tanto famoso. Luego sí, claro. Hombre, claro que sí. Ya, pero es que son muchos conciertos, que está aquí, que se va a tener que empadronar. O sea, es una cosa increíble. No sé, va a tener que pagar impuestos. ¿Tú sabes cuántos futbolistas hay aquí? Aquí ninguno. Bueno, ojo, igual está Bellerín. Sí, ojalá, sería increíble. Sí. Bellerín seguro que ha leído a Cabarero, le pega. Bellerín lee todo, y solo mujeres. Sí, no sé. Un beso desde aquí, a mí me parece genial Bellerín, ¿eh? Ya, que escuche el podcast, que nos ponga un Insta Story. Bueno, pues vale. Puestos a pedir, ¿por qué no? Claro. Ayer cenamos debajo del Mestalla. Yo no. No, tú no, es verdad, fui yo. Bueno, madre mía, es que yo cené en Mandrágora. Es que ninguna neurona, de verdad, ninguna. ¿Quién soy? ¿Dónde estamos? Es que no lo sé yo ya. Yo no estaba, Paula. Estamos al final del guión. Sí, vamos a terminar para no retrasar a nadie, a los siguientes participantes. Pero vamos a acabar con una conclusión en la que recogemos un poco todo esto.
porque a lo largo del episodio hemos pensado sobre la música, no desde un punto de vista histórico, ni hemos hecho un recorrido, no podríamos haberlo hecho, de hecho lo barajamos, decir cómo ha aparecido la música en el pensamiento filosófico y citar a Platón, que le tenía miedo, y a Adorno, que dijo un montón de cosas, o a García Vaca, que también dijo un montón de cosas. Pero hemos decidido que no, sino más bien una reflexión que surge y se construye a través de la voz, olvidando el significado o la palabra entendida siempre como portadora de un mensaje. Nos queríamos fijar hoy en la sonoridad, en la corporalidad de la voz y en cómo Barthes y Cabarero piensan filosóficamente lo que la filosofía tradicionalmente ha dejado fuera, ¿no? Sí. Hemos hablado de la voz como que viene de un cuerpo que habla, que existe y que se relaciona con los demás, y también de la importancia del placer, del goce en el texto. Así que la música no es solo algo estético, sino también una vía para el pensamiento acerca del cuerpo, del tiempo, de la escucha. Hay mucha filosofía en la música, que es lo que un poco veníamos a defender. Así que, chicas, nos vamos a despedir. Muchas gracias por venir. Una cita. Vamos a leer una cita. Viva la educación pública. Viva la educación pública. Que no sabríamos leer. De calidad y en valencià, por supuesto. Sí. Vale, vamos con la cita. Hay que cerrar como Dios manda. Vale, vamos a leer una cita del cuento de Calvino. Sí. Una voz significa esto. Hay una persona viva, garganta, tórax, sentimientos que empujan el aire esa voz diferente de todas las otras voces. Una voz pone en acción la úvula, la saliva, la infancia, la pátina de la vida vivida, las intenciones de la mente, el placer de dar una forma propia a las ondas sonoras. Lo que te atrae es el placer que esta voz pone en existir como voz, pero ese placer te lleva a imaginar de qué modo la persona podría ser tan diferente de cualquier otra cuanto es diferente su voz. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.